Lección número 3. Un nuevo Dios, el verdadero Dios. Introducción. No te sorprendas por el título de esta lección. Lo que ocurre es que estamos usando el término Dios en su acepción amplia para referirnos a cualquier cosa o persona que ha llegado a ser lo más importante en nuestra vida y que hemos llegado a adorar aún sin darnos cuenta de ello. Cuando amamos algo o a alguien más que a nadie, cuando ponemos toda nuestra confianza y nos ocupamos en ello o en esa persona de manera que llega a ser lo primero en nuestra vida, entonces ese algo o alguien ha llegado a ser nuestro Dios, el objeto de nuestra adoración. Jesús, en Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 38, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Por lo tanto, no amar a Dios de esa manera es caer en el pecado más grande que podemos cometer. Jesús hace unas declaraciones enfáticas en Mateo, capítulo 4, versículo 10, que dice así: Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y en Mateo, capítulo 10, versículo 37 dice: El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Hemos sido creados para adorar. Es por eso que, si no adoramos al Dios verdadero, estaremos adorando a un Dios falso o a otra persona o alguna cosa. Y cuando ello ocurre, nuestra vida es vacía, superficial, sin propósito trascendente ni gozo permanente. Hasta que Dios llega a ser nuestro Dios, el objeto de nuestra adoración real y sincera. En Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24 dice: Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él es el único Dios, el revelado en la Biblia y por medio de Jesucristo su Hijo. Por tanto, Él es el único que puede ser adorado realmente y con justicia. Las Sagradas Escrituras son la única revelación escrita verdadera del único Dios verdadero, y el Señor Jesucristo es la única revelación encarnada y personal de Dios. Punto A. ¿Cómo es Dios? Descubre por ti mismo algunas cosas que Dios revela acerca de sí mismo en su palabra, la Biblia. Escucha los pasajes que se indican a continuación e identifica los atributos o cualidades de Dios que destacan, y mientras lo haces, medita en ellos y goza conociendo a tu Dios, quien se ha manifestado a ti como tu Padre que te ama. 1. Números, capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Responde: ¿qué atributos o cualidades de Dios identifica según el pasaje escuchado? 2. Job, capítulo 42, versículos del 1 al 2 dice: Job respondió entonces al Señor: Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Ahora, responde: ¿qué atributos o cualidades de Dios identifica según el pasaje escuchado? 3. Salmos,
capítulo 116, versículo 5 dice: El Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura. Responde, ¿qué atributos o cualidades de Dios identifica según el pasaje escuchado? 4. Salmos, capítulo 139, versículo 7 dice: ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Responde, ¿qué atributos o cualidades de Dios identifica según el pasaje escuchado? 5. Salmos, capítulo 147, versículo 5 dice: Excelso es nuestro Dios, y grande su poder, su entendimiento es infinito. Responde, ¿qué atributos o cualidades de Dios identifica según el pasaje escuchado? 6. Isaías capítulo 6, versículo 3 dice: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Responde, ¿qué atributos o cualidades de Dios identifica según el pasaje escuchado? 7. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Responde, ¿cuáles son las cualidades y atributos? Responde, ¿cuáles son las cualidades y atributos de Dios según lo escuchado? 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Responde. 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice: El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Responde, ¿qué atributos o cualidades de Dios identificas según el pasaje escuchado? Lo maravilloso es que todas estas verdades acerca de Dios son también verdad en la persona del Señor Jesucristo, ya que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios no es un Dios lejano e inalcanzable, sino que se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo, haciéndose como uno de nosotros. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 dice: Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan capítulo 10, versículo 30 dice: El Padre y yo somos uno. Y en Juan capítulo 14, versículo 9 dice: Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Este es el mensaje del Evangelio, que significa literalmente buenas noticias. Y la mejor noticia es que Dios se ha acercado a nosotros por medio de Jesucristo. Dios, siendo tan grande, perfecto y santo, como lo describe la Sagrada Escritura, ahora es tu Padre, y tú eres su Hijo, y tu relación con Él es personal y directa, porque aceptaste a su Hijo Jesús como tu Señor y Salvador.
Punto B. Dios el Creador. La Biblia declara enfáticamente que Dios es el creador de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y en Salmos 121, versículos del 1 al 2, dice: A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Repasemos. ¿Qué hizo Dios en cada uno de los 7 días de la creación? Primer día. En Génesis capítulo 1, versículos del 2 al 5 dice: La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: Que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y ahora responde: ¿qué hizo Dios en el primer día de la creación? Segundo día. En Génesis capítulo 1, versículos del 6 al 8 dice: Y dijo Dios: Que exista el firmamento en medio de las aguas, y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Ahora responde: ¿qué hizo Dios en el segundo día de la creación? Tercer día. En Génesis capítulo 1, versículos del 9 al 13 dice: Y dijo Dios: que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Así sucedió. A lo seco Dios llamó tierra, y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo Dios: que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, y árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Responde: ¿qué hizo Dios en el tercer día de la creación? Cuarto día. En Génesis capítulo 1, versículos del 14 al 19 dice: Y dijo Dios: que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Lo hizo para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Responde: ¿qué hizo Dios en el cuarto día de la creación? Quinto día.
En Génesis capítulo 1, versículos del 20 al 23 dice: Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. Ahora responde: ¿qué hizo Dios en el quinto día de la creación? Sexto día. En Génesis capítulo 1, versículos del 24 al 31 dice: Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles, según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Responde: ¿qué hizo Dios en el sexto día de la creación? Séptimo día. En Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día de la creación? A pesar de todos los intentos del hombre secularizado por demostrar que la vida ha surgido por casualidad en el universo y que somos producto de una evolución ciega a partir de la materia, la cual aparentemente tendría que ser eterna, ya que su origen nunca ha sido explicado, hasta ahora esos intentos han fracasado rotundamente. Muchos eminentes científicos evolucionistas están reconociendo hoy día que, después de 150 años de arduas investigaciones, no se ha encontrado en la naturaleza ninguna evidencia probatoria razonable de la teoría evolucionista. Y muchos de ellos están llegando a alguna forma de creacionismo teísta. La revelación bíblica de la creación, escrita hace más de 3.500 años, sigue vigente y nos muestra a un Dios creador personal, quien nos creó con amor a su imagen y semejanza,
Y el mismo Espíritu Santo da testimonio de esto a nuestro espíritu. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nuestro Dios es un Dios grande, omnisciente y omnipotente, y es tu Creador. Punto C. El amor de Dios. Vimos antes que, a pesar de su grandeza y perfección, Dios es un Dios cercano a cada uno de nosotros, y desde que recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, puedes gozar de una relación personal y directa con Dios. El libro de Salmos, capítulo 145, versículo 8, dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y en Efesios capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Lo mencionado anteriormente en la palabra de Dios nos asegura de su cercanía a cada uno de nosotros. Descubre en la misma palabra de Dios varias maneras en que Dios muestra su amor e interés por ti. Escucha los siguientes capítulos. 1. Salmos, capítulo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Responde: ¿de qué manera Dios muestra su amor por ti según lo escuchado? 2. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 33 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ahora responde, según lo escuchado:
¿Cómo Dios muestra su amor por ti? 3. Mateo capítulo 10, versículos del 29 al 31 dice: ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Según lo escuchado, ¿de qué manera Dios muestra su amor por ti? Responde. 4. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Responde. ¿Cómo muestra su amor por ti, Dios? 5. Juan, capítulo 14, versículo 18 dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Responde, según lo escuchado, ¿cómo Dios muestra su amor por ti? 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice: pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Responde, ¿de qué manera Dios muestra su amor por ti? 7. Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 11 dice: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Ahora responde, ¿de qué manera Dios muestra su amor por ti según lo escuchado? 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿De qué manera Dios muestra su amor por ti? Responde. Punto D. Conclusión. Habiendo visto algo acerca de lo que Dios es en sí mismo, luego algo sobre Él como Creador, y por último, de su cuidado por nosotros, te invito a meditar un poco y responde a la siguiente pregunta. ¿Cuál era tu Dios? ¿O cuáles eran tus dioses antes de entregarte a tu nuevo Dios, que ahora sí es tu único y verdadero Dios? Recuerda que podían ser cosas: dinero, trabajo, poder, fama, etc.
Podían ser personas, familiares, amigos, personajes, o también hábitos pecaminosos, alcoholismo, drogas, sexo, mentiras, odio, etc. O un falso concepto de Dios o ídolos, religiosidad sin una relación personal con Dios y con Jesucristo, doctrinas falsas, etc. Responde a la siguiente pregunta: ¿has renunciado a esos dioses? ¿Ya eres libre de ellos? Si no es así, busca la orientación de tu consejero o consejera, de tu maestro o de los pastores de la iglesia. Versículos para memorizar. 1. Salmos, capítulo 145, versículo 3, dice: Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. 2. Salmos, capítulo 145, versículo 8, dice: Clemente y misericordioso es Jehová, lento en la ira, y grande en misericordia. ¿Dios te habló en este tiempo? Apúntalo para que siempre lo recuerdes.